barril. Analizamos la escena del petróleo con la ayuda de Israel López. Muy buenas tardes, Israel. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo esta evolución del crudo en los últimos meses? Tenemos varios temas en el frente. Por un lado, bueno, pues ¿qué puede suceder? Luego te pregunto, ¿no? Con ese conflicto en Ucrania. Tenemos también las dudas sobre la producción en Libia. Hemos visto en las últimas jornadas también algunas variables en la zona del Golfo. En cualquier caso, son ya muchos los que cada vez nos dicen más. Sí, vamos a ver muy pronto los $100. Efectivamente. De hecho, lo comentaba yo en redes sociales con Carlos Ladero. Carlos Ladero comentaba también que, bueno, en el largo plazo, las tensiones que están siendo inflacionistas sobre el petróleo deberían relajarse y dar lugar a un petróleo cuyo precio normal debería estar entre los 40 a 60 dólares. Y yo le comenté, digo, sí, pero es que antes vamos a ver 100 y espérate, no lleguemos a 120, ¿no? También, esto para los usuarios de Bitácora preocupados también por sus valores relacionados con la cuestión del petróleo. La crisis de Ucrania centra la atención ahora mismo no solo en el petróleo, también en otro tipo de materias primas y en los mercados en general. Pero no solamente ese es el foco. Carlos comentaba que el hecho de una posible aumento de la producción por parte de Arabia pues podría, ¿no? Influir en el hecho de que a mayor oferta pues hubiese tensiones deflacionarias sobre el precio del petróleo. Pero la cuestión es que antes de eso tenemos que los países de la OPEP no están todos del todo alineados a la hora de acordar recortes o incrementos de la producción, eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que tengamos una crisis en Ucrania, que no va a ser una crisis de resolución rápida. Esto parece que la cuerda va a estar tensionada al menos durante todo el mes de febrero y esperemos a ver que puede también estar a lo largo del mes de marzo. Y eso hace que realmente los distintos bloques geopolíticos, porque es ahora el precio de este tipo de activos, se está moviendo por cuestiones geopolíticas, no por cuestiones fundamentales. Entonces, el alineamiento de los países pro-Rusia o anti-Rusia con respecto a lo que puedan ser sus incrementos de producción o recortes de producción, ahora mismo no están nada claros. El mercado está descontando esas tensiones, tanto tensiones desde el punto de vista geopolítico en el tablero ucraniano, como las tensiones de cuál va a ser realmente el posicionamiento de los distintos bloques y subbloques, tanto dentro de la OPEP, que no están tan alineados como parece, como otra serie de países con una capacidad de producción importante que no son parte de la OPEP. Y por otro lado también tenemos el hecho de que si las tensiones bélicas, las tensiones geopolíticas se traducen al incremento del coste del gas y de otros factores energéticos, esto podría también hacer aumentar la propia demanda de petróleo y, por lo tanto, el precio. No debemos olvidar tampoco cuál es el trasfondo. Todo esto es el corto plazo. Y en el corto plazo sí que considero que puede haber esas tensiones que nos lleven a los $100. Esto lo dije ya cuando todavía no habíamos pasado los 80. Ahora ya en 90 es más fácil no ver que nos dirigimos a 100. Pero sí es cierto que si la tensión geopolítica se extiende más de lo que realmente parece y tiene pinta de que va a ser así, podríamos incluso llegar a ver 110, 120 dólares en el corto plazo. El panorama de fondo, tampoco tenemos que olvidar el hecho de que después de la pandemia la recuperación económica no se ha completado, la recuperación de la actividad no se ha completado, ni la producción mundial ni las cuestiones logísticas están funcionando al 100% todavía, no estamos a niveles de actividad prepandemia. China sigue teniendo su política de COVID-0 que está ralentizando mucho todas las cadenas de distribución, y eso significa que poco a poco, a medida que se va normalizando toda la producción a nivel mundial, toda la actividad a nivel mundial, irá incrementando también una demanda agregada de petróleo que todavía no está ahí y que, por lo tanto, esto nos puede llevar hasta que, por lo menos hasta mitad de año, es posible que no veamos al petróleo relajar los niveles que tiene hoy día de 80 a 90 dólares. Y teniendo en cuenta, Israel, pues el mapa, ¿no?, que nos dibuja sobre esas diferentes variables y geopolíticas que se están cotizando en precio, viendo cómo este precio sigue subiendo, al menos en ese corto plazo que nos dices, ¿podríamos ver cómo en algunos países o en algunos mercados consumidores, debido a esas alzas y a todos estos contextos que dibujas, se pueda destruir demanda? Bueno, es una cuestión porque efectivamente esto va a tener un traslado en la inflación, ¿no? Y la inflación, que está, entre comillas, desbocada, a estos niveles nunca vistos en los últimos 20-30 años, pues realmente los bancos centrales van a intentar contrarrestar todo esto. Entonces, bueno, el hecho de que se pueda contraer demanda con respecto a esto sería una cuestión
derivada, ¿no? Es decir, el consumo se podría retraer por el aumento o el traslado de estos precios a la inflación. Entonces, esa retirada del consumo sí que podría quizás relajar los niveles de producción, de oferta, porque al fin y al cabo quien está tirando realmente en una situación normal, quien tira de los precios del petróleo son los sistemas de producción. Los sistemas de producción vienen, obviamente, del consumo doméstico, es el sistema pool que tira de los sistemas de producción. Podría haber una retracción de consumo, sin embargo, ahora mismo, al menos en el ultra corto plazo, febrero o marzo, no nos estamos moviendo en el precio del petróleo, no estamos descontando demanda, estamos descontando tensión geopolítica. ¿Qué ocurre si de repente a alguien le da por cortar demasiado el grifo, más de lo que debería, y los inventarios que están subiendo, porque los inventarios que se están produciendo los inventarios, podría seguir reduciéndose inventariado. Cuando en el año 2020, yo también en esta misma cadena comenté la cuestión de que veríamos los futuros del precio en terreno negativo, una cuestión casi impensable y que ocurrió, era una cuestión completamente puntual. Era una cuestión debido a en ese momento, la geopolítica de la pandemia. Esto igual. El hecho de que nos encontremos en picos de petróleo de 100, 120 tendría que ser muy sostenido para provocar una retirada de la demanda a ese nivel. Y, sinceramente, yo creo que cuando la cuestión ruso-ucraniana empiece a relajarse, esperemos que ya hacia el mes de marzo, también las tensiones en el precio del petróleo deberían empezar a relajarse, porque tampoco sería una buena noticia tener precios del petróleo tan altos de una manera sostenida para la recuperación mundial y la demanda agregada. Y por último, Israel, mencionabas también las diferencias en el seno de la OPEP Plus también, cómo cada uno de los países pues intenta abrir o cerrar el grifo y tener una serie de precios u otros en función de lo barato o caro que les sale extraer el crudo, ¿no? También se está poniendo en duda últimamente, dentro de todo ese debate, qué capacidad tiene o no la OPEP para efectivamente bombear y abastecer esa demanda que, como decimos, al menos debería ser creciente en un contexto de recuperación. Hemos visto, como comentabas, esos vaivenes últimamente, pero se está dudando también de esa propia capacidad del cártel petrolero. Sí, bueno, esa es una cuestión que va a estar encima de la mesa durante todo el año y durante toda la recuperación económica, ¿no? Y es el factor que comentaba Carlos alrededor de que Arabia, cuando quiera pumpear todo lo que es capaz de pumpear, sería capaz de abastecer al sector. Aquí tenemos dos cuestiones, quizás tres. La primera es cómo se va a ir incrementando la demanda en función de la recuperación económica. Yo no creo que sea... Hasta ahora lo que hemos estado viendo es que ha sido un aumento paulatino y no ha sido una cuestión de volver a los niveles de producción de una manera inmediata. Entonces, yo creo que seguiremos teniendo a lo largo del año, y sobre todo mientras la clave va a estar si China levanta sus políticas de COVID-0, que son los que realmente están ralentizando toda la cuestión de las cadenas logísticas. Yo creo que ahí va a estar la clave. Pero mientras la demanda esté siendo paulatina y esté escalando de una manera escalonada, no debería haber problemas por el lado de la oferta, hasta que se llegue a una situación que, si equiparamos la cuestión prepandémica, estaríamos en los niveles, en el equilibrio de oferta-demanda del año 2019. El problema sería realmente si hubiese un pico de demanda muy grande como consecuencia de algún factor tipo China volviendo a producir, volviendo a tener actividad económica por encima incluso de niveles prepandemia, cuestión que yo no veo de momento en el horizonte, o los otros factores. Yo creo que el problema ya no es tanto que los países productores puedan abastecer a la demanda, porque yo creo que se podrá. Ahí estoy con Carlos, en que la demanda tampoco puede crecer mucho más, crecerá, pero tampoco mucho más, y se producirá el punto de equilibrio. Para mí, el problema va a estar justo del otro lado. ¿Qué pasa con el alineamiento en bloques o la falta realmente de acuerdos internos entre los productores para abastecer esa demanda? Es decir, no es una cuestión de pumpeo, de producción, sino de recorte. ¿Y si les da por recortar? Porque eso sí que generaría tensiones de precio al alza con una demanda creciente. Habría un efecto de segunda ronda, y es el hecho de que efectivamente unos precios desbocados por encima de $120 ya sí que impactarían en lo que sería el propio consumo y la propia demanda, y por lo tanto habría una retracción de la demanda. Por lo tanto, fíjate que yo veo más un problema no tanto en que la demanda tire de una producción que no sea capaz de abastecer, que yo creo que podrá, sino del hecho de que la producción decida hacer cosas raras con las excusas geopolíticas que haya encima del tablero,
y desde ese lado aumentar precios y, por supuestísimo, con esto adquirir margen. Pues Israel López, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchos factores para vigilar a lo largo del año. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sobre todo con esa demanda china clave para todo este contexto, a ver si esa política de cero COVID permite reactivar un poquito más todos esos flujos económicos que también, bueno, pues están teniendo consecuencias en otros sectores. Lo veremos. Israel, gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Analizamos a continuación